Deseados Valentina, Angie, Lorena, Paulina, Rafael, Karen, Manuela, perdón, y Angélica. Bienvenidos a nuestro primer encuentro en el chat semanal, donde trabajaremos los aspectos relacionados con el curso de Gestión de la Información, Análisis Contable Tridimensional, y en esta primera semana estamos trabajando el diagnóstico financiero integral. Quiero que ahondemos un poquito en los propósitos del curso. Dadas las circunstancias que ya les comenté previamente, no fue viable que nos encontráramos dentro del encuentro semanal programado. Entonces, cuando hablamos del análisis organizacional, análisis financiero, estamos buscando con el fin de evaluar financieramente o diagnosticar integralmente la organización del aspecto básico denominado logro del objetivo básico financiero. ¿Por qué? Porque las organizaciones están encaminadas a maximizar el valor de las empresas. En otras palabras, ¿para qué se crean las empresas? Las empresas se crean para cumplir las expectativas y los sueños del inversionista en términos de aumentar la riqueza, es decir, en términos de utilidad, en términos de rentabilidad, en términos de crecimiento, permanencia, que ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, la manera de lograr este objetivo básico financiero es a través de tres conceptos financieros. Ustedes como contadores, la mayoría pues a lo largo de su desempeño profesional, están acostumbrados a trabajar y a entregar la consolidación de los hechos económicos a través de los estados financieros. Lo que se busca a partir de este análisis, entonces, es ir un poco más allá con esa información que se requiere para la toma de decisiones, para proyectar la compañía, hacerlo de dos momentos. En el momento prospectivo, cómo funcionará, qué ocurrirá en el tiempo de acuerdo a los deseos de la organización. Hola Lorena, ¿cómo estás? Lorena, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Me escuchas? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿cómo te ha ido? Bien, Estaba usted. bien, gracias, aquí preocupada porque tuve una dificultad con el tema de plataforma, les estaba grabando la clase y no voy a poder a grabar el video dado que cuando fui a entrar al portal me dice que las condiciones no son de hospedador y no me dejó, entonces tuve necesidad de buscarlo por otro, pues por Zoom, pero a través de otra cuenta. ¿Cómo ha Otra estado? reunión. Sí, ¿cómo va usted? ¿Cómo está la Bien, familia? ¿Cómo van las cosas? Vamos. bien, profe. Pues le cuento que dos compañeritas mías, Angélica y Karina, pues también están súper pendientes, entonces supongo que deben de estar que se conectan. Con muchas dudas, pues como el primer, no mentiras, con muchas dudas, profe. La que más como que nos atormenta es la compañerita, Manuela, que Ujú. nosotros formamos grupo de 5 y ya pues somos 4. Sí, que Entonces, no me sé, estaba, profe, qué sí, posibilidades hay de que la permita pues como en el equipo, porque inclusive ella participó en este entregable. sí, eso estaba revisando en el correo también que Angie me mandó ahora en la tarde, me estaba, es que aquí uno que se me volvió, me estaba comentando la situación con Manuel. Lo que ocurre, pues, es, como el grupo es tan pequeño, como el grupo es tan pequeño, esa es la parte que es compleja. Ujú. Sin embargo, pues sí podemos hacer ese grupo ya esa excepción dadas las condiciones que se tenían de 5 estudiantes y el otro grupo de 3. Ah, bueno, profe, pues mil gracias. Sí, no era pues el propósito, pero como en principio siempre les anuncié que queríamos entonces hacer los grupos de 3 a 4 estudiantes, incluidos 5, pues hasta 5, pero el grupo Ajá. finalmente se quedó muy pequeño, entonces en ese sentido, eh, dadas las condiciones, pues se tomará esto. Así está por aquí Angie.
Doña Angie Karina, ¿cómo le va? Ay, Buenas noches. Hola Angie, ¿cómo le va? Bien, sí señora, ¿usted qué tal? Bien, muchas gracias por aquí hablando con la compañera Lorena, Señora. porque como les escribí en vista que no habían podido, de que no había, yo no había podido comunicarme con ustedes porque fui a ingresar a la reunión y no me permitió porque no era el hospedador. Para acabar de ajustar, fui y bloqueé la cuenta, entonces tuve que hacerlo por otra parte. Entonces les estaba, iba a intentar dejarles grabada la clase pues, para que tuvieran el acceso a la información. Listo. Angie, estaba hablando con Lorena lo del caso de la compañera Manuela, pues, que era parte de lo que me estaba preguntando. Sí, Ya incluso te había contestado al correo que claro, que dadas las condiciones, pues íbamos a permitir el equipo, que quedara el equipo de ustedes de 5 personas y el otro de 3. No quería que el grupo fuera tan grande, pues porque tan grande en el sentido de que el grupo, valga la redundancia, es muy sí, pequeño, ¿cierto? Entonces, sí. en ese sentido. Ay, pero Bueno, no me ha llegado. No me ha llegado la respuesta. bueno, ahorita reviso porque incluso estaba mirando Listo. aquí. Y el correo que les mandé ahorita les llegó con este link. Sí, 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 claro, por sí, supuesto chat que está. número uno, no sé qué. Ok. Porque yo lo coloqué en las comunicaciones como aquí por el correo. Pues que entre otras cosas, bueno, no deberíamos comunicarnos por el correo para ser efectivos en la comunicación. Entonces, por eso lo publiqué por las dos maneras. El propósito que nos convoca a nosotros en este curso, que como ya se dieron cuenta, es bastante específico o ambicioso si se quiere, porque se pretende trabajar todo lo relacionado entonces no solo con el análisis y diagnóstico financiero, sino también con aquellos aspectos eh, de tipo social, ambiental y llegar a realizar proyecciones como bien lo tenemos en la nave. Entonces, en ese orden de ideas, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, señora, yo No, no. no están viendo. no, no, profe. Espérame. Entonces, yo había empezado. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que clarificar, pues ya como hemos hecho esta parte de contexto que han estado presentando el debate relacionado con las empresas de mayor venta en Colombia, pues es identificar también cuáles son esos elementos o las razones por las cuales se crea una empresa. Y llegamos a la conclusión de que las empresas se crean con el fin de maximizar la riqueza del dueño, porque el dueño va a sentirse satisfecho en la medida que recibe de manera tangible su riqueza. ¿Y cómo hace para medir esa riqueza? En términos de rentabilidad, en términos de dividendo, en términos de crecimiento, en términos de permanencia. Esa es la manera como ellos van a sentir que sus resultados son favorables. Lo veíamos en las empresas de mayor venta. El hecho de que las compañías tengan más ventas, pues también se nos ha venido compartiendo a lo largo de las participaciones que han hecho en los debates, se debe tener otros elementos de comparación. Y de ahí el cambio que hizo el país en cuanto a la clasificación de las compañías, porque anteriormente el Código de Comercio entonces clasificaba a las empresas de acuerdo al volumen al valor de los activos o al número de empleados. Desde noviembre del año pasado, ¿qué busca? Tener una realidad más clara de lo que está pasando en el país y se catalogan por el número de ventas, por el valor de los ingresos. Entonces, en ese orden de ideas, no basta con medir solo que la compañía tenga un buen nivel de ingresos, sino que la compañía con ese nivel de ingresos pueda cumplir los propósitos. Y ahí empezábamos a evaluar y tenemos diversos ejemplos. Pensemos en una compañía como Grupo Argos, que todos conocemos. Cada día es una compañía más grande por varias razones. La primera, la aspiración y los propósitos de los inversionistas, de ir más allá del negocio de la construcción. Hace 20 años
no era creíble que Grupo Argos, por ejemplo, estuviera trabajando en el tema de energía. Hoy Celsia es una de las empresas del grupo que más le aporta valor a la compañía. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar este concepto a partir de 3 decisiones financieras, o como diría en otras palabras, las herramientas que en finanzas se tienen para poder administrar los recursos. Vamos a ver en primer momento la parte conceptual y ahorita vamos a verlo ya vía un ejercicio. Entonces, cuando hablamos de ese concepto de cómo maximizar el valor de la riqueza, lo hacemos a partir de 3 decisiones. Las 3 decisiones que financieramente toma la organización. Argos, o la de cada uno de ustedes, o Google, o Amazon, o la compañía que quiera. Y en este sentido es que yo digo que las finanzas son relativamente fáciles, porque esas son las 3 herramientas a partir de las cuales se va a administrar todos los bienes de capital. La primera decisión es la inversión. Cuando hablamos de inversión, ya lo vamos a ver un poco más de detalle, como lo decían ustedes, pues, a lo largo de todo ese desarrollo profesional como contadores, tienen plenamente identificado cómo registrar esos hechos económicos y cómo consolidar los estados financieros. A la hora de pensar en inversión, entonces nosotros decidimos, bueno, ¿qué tipo de empresa o qué inversión voy a tener? ¿Para qué? Para lograr un beneficio. Ustedes me lo han manifestado a lo largo de los debates. Sí, la mayor dificultad que se está presentando en este momento, pues es relacionado justamente con mantener esos niveles de venta en la organización para dar respuesta a las otras necesidades. Y que en la medida en que las empresas se han logrado concientizar de la necesidad de innovar, de la necesidad de cambiar ahora por la pandemia. Muchas organizaciones ya lo han venido haciendo, pero ahora por la pandemia, que fue ese momento por allá entre marzo 16 y marzo 30, donde se creía que era una situación temporal, y resulta que parece que estuviese temporal como lo que ocurre en Colombia con los impuestos, ¿cierto? No hay nada más permanente que un impuesto temporal. Con la pandemia nos ocurrió algo parecido. Mire, qué tan preparados estábamos nosotros para asumir una situación como la que estamos viviendo. Y ahí nos demuestran muchas situaciones, ustedes lo han narrado. ¿Por qué? Porque lo primero que se ve afectado entonces fue la financiación. ¿Qué compromisos tenía yo con mis acreedores, con tanto acreedores como proveedores? Y ahí empezamos a ver una serie de dificultades que presentaban las empresas. Entonces también se cuestiona y dice, bueno, ¿qué tan objetivos estábamos siendo nosotros en la toma de decisiones desde la operación, que ya vamos a explicar un poquito más este concepto, a la luz de qué? A la luz de la información que se tenía. Entonces se llega a la conclusión de que es probable que las empresas colombianas, y digo es probable por los informes que se han venido revelando, las empresas colombianas no estaban tan preparadas en términos de información para tomar decisiones. Las de mayor tamaño, si bien también se han visto afectadas y lo hemos debatido en términos de... Profe, Señora. ay, qué pena la interrumpo. De pronto usted me puede enviar la información de Angélica a mi correo, que es que ella no tiene acceso al correo de ella. Listo, enseguida lo miramos. Bueno, gracias. Con todo gusto. ¿De Angélica o de...? De Angélica, sí, sí señora. Listo. ¿Cómo reenviarme el correo a mí? Yo tomo nota y enseguida te lo reenvío. Bueno, señora. Entonces estábamos en que las organizaciones todas se vieron afectadas con esta situación, las grandes y las pequeñas. Por supuesto que las más pequeñas, en condiciones como las que estamos hablando, donde yo no conozco esas mediciones para poder tomar decisión, fue mucho más caótico. Pero al final del día, todas las empresas, como lo nombré hace un ratico, toman decisiones de este tipo. ¿En qué invierto? ¿Cómo busco los recursos? ¿Cómo me financio? Entonces vienen las distintas fuentes de financiación, como los proveedores, que es una fuente de financiación económica, como el banco, que es una fuente de financiación con costo, pero que ese servicio o ese costo de oportunidad que yo debo tener como organización cuando no tengo
los recursos suficientes y por consiguiente decido en qué ponerlos a producir o a operar. Esa es la manera de administrar financieramente una organización. Y a partir de las tres vamos a lograr el desempeño para que la empresa tenga un mejor resultado y pueda conseguir ese propósito financiero. Ustedes, señoras contadoras, por aquí Angélica. Hola Angélica, bienvenida. Ustedes, señoras, señoritas contadoras, el esquema del balance del estado de situación financiera lo conocen seguramente con mucha propiedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace parte de esa responsabilidad que se entrega al final de la consolidación de los hechos económicos de un periodo. Entonces aquí, visto gráficamente, cuando miramos esas tres decisiones, es lo mismo. ¿En qué invierte una empresa? En bienes, en activos sobre los cuales va a recibir un beneficio en el futuro, ¿cierto? Que es la definición de activos. ¿Qué tipos de activos? Fijos. ¿Y qué tipos de activos? Corrientes, los dos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué está haciendo la empresa, qué necesidad de inversión tiene de acuerdo con su objeto social, qué bienes necesita para poder desempeñar ese objeto social que tiene como propósito. Una vez establecen esas inversiones, que serían los derechos o lo que encontramos en el lado izquierdo del estado de situación financiera, voy a indagar cómo estoy financiando, o sea, cuáles fuentes utilizar. Y la propuesta entonces está enmarcada dentro de las fuentes propias, como es el caso del patrimonio o de las sociedades o de los préstamos con personas reconocidas, y los pasivos en función de la obligación que yo tengo con un tercero denominado banco, pues una entidad del sistema financiero, que de entrada me va a decir, yo te puedo facilitar esos recursos con unos costos. Y así las cosas, nosotros vamos a mirar que esas fuentes de financiación deben generar ese rendimiento suficiente para garantizar la expectativa de rentabilidad de la empresa. Entonces, así las cosas, vamos a mirar cómo administrar esos recursos y verlos reflejados en los resultados, ¿sí? Básicamente, ese es el resumen de las tres decisiones financieras. Invierto en activos, financio con recursos de tercero o con recursos propios, coloco esos recursos a producir, tengo unos resultados, cumplo los compromisos y a su vez voy a ir pues generando operaciones de manera continua para mejorar cada vez el desempeño. Veámoslo de una manera más gráfica, esas decisiones, en función de cada una de las cuentas que conforman la decisión. Entonces, si yo les revelo a ustedes este esquema donde le digo, pues, de este lado izquierdo, las cuentas que tenemos, vamos a llevarlas a cada uno de los cuadritos del lado derecho de la pantalla, para que identifiquemos con cuál de las tres decisiones se relacionan. Entonces, si empezamos a mirar, por ejemplo, Lorena, el capital, ¿con qué decisión se relaciona? El capital, inversión. Con el capital compro bienes, que sería la inversión. Pero ¿dónde lo ubico aquí dentro de las decisiones? ¿A cuál decisión pertenece? ¿A inversión o a financiación? A financiación. A financiación, correcto. Con esa fuente, con ese dinero que aportan los empresarios, yo voy y compro bienes, ¿cierto? Y aquí empiezo a encontrar qué bienes, cuál es el... Entonces empiezo a mirar, ¿cuál es el primer bien de capital que encuentro aquí? Los inventarios. El efectivo. De estas que tenemos aquí en el lado izquierdo. Tenemos aquí en el lado izquierdo. Entonces, claro, con esos dineros vamos a comprar o bienes de activos fijos, bienes de capital, o vamos a comprar inventarios, ¿cierto? Ya no va a haber otro esquema para que lo relacionamos más. Entonces, cuando nosotros identificamos todas estas cuentas que hacen parte del ciclo operativo de un negocio, vamos a mirar cómo establecer esa relación. Entonces, mejor si lo vemos aquí en esta ya trasladada. Entonces tenemos, por supuesto, ya dijimos en qué quiero invertir recursos. Cuando digo en qué es porque sé a qué los voy a destinar. Entonces defino el monto, cuánto necesito,
la cantidad que sea. Una vez definida esa cantidad, porque ya dije, necesito 100 millones para comprar activos, ¿que voy a destinar a qué? A fabricar, qué sé, un producto, prendas de vestir femenina. Entonces yo inmediatamente identifiqué con esas tres palabras qué tipo de organización quiero tener. ¿Qué me falta establecer? ¿De dónde voy a generar esos recursos suficientes para poder operar? Entonces, en la medida en que yo identifico que esos 100 millones son la inversión suficiente para operar ese negocio, inmediatamente pregunto, Angélica, ¿tenemos los 100 millones? ¿Tienes los 100 millones allá disponibles para invertirlos en ese negocio o de pronto es necesario hacer algún préstamo? Entonces, Angélica me dirá sí o no. Supongamos que Angélica me dice sí, vamos a tener unos recursos que nos están faltando. Entonces, dame un monto cualquiera, Angélica, de esos 100 millones, dame un monto cualquiera, por favor. De los 6. De los 100. De los 100. 150. No, 100 millones es la inversión total. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto prestamos? ¿Cuántos quieres que prestemos? 50. Ok, entonces 50-50, vamos a tener una financiación 50-50. ¿Por qué prestamos 50? Porque no tenemos los 100 completos o porque vamos a aprender a conocer que hay un riesgo y en la medida que hay un riesgo, pues yo busco hacer una transferencia para tener un menor impacto. En ese orden de ideas comparto, digo, ¿qué tal si yo presto 50 millones y pongo 50 millones? Y empezamos la operación. Con esos 100 millones de pesos compramos activos fijos sobre los cuales vamos a desarrollar nuestro objeto social. Si seguimos en confecciones, vamos a comprar maquinaria, máquinas destinadas a la confección. Y vamos a destinar una parte importante, ¿cuánto? Eso es lo que vamos a aprender nosotros a medir. ¿Cuánto dinero requiere la operación de la compañía? Entonces, ese inventario valorado por un valor cualquiera que sea, para este caso no le pongamos cifra todavía, a esos inventarios que le agregamos costos, ¿sí? Entonces ya nos vamos a la operación. ¿Por qué? Porque yo tengo que adicionar una mano de obra, tengo que adicionar unos gastos, tengo que adicionar una energía, tengo que adicionar una serie de necesidades representadas en términos de recursos vía gastos para poder tener la prenda de vestir que voy a comercializar. Entonces ahí tenemos la relación de las tres decisiones. Si yo sigo mirando, aquí dentro de las cuentas, entonces encontramos los proveedores y vemos que los proveedores juegan un papel fundamental también dentro de la financiación de la empresa. Y vamos a entender que el proveedor es una fuente de financiación económica. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Y ahí era el punto de partida de ese momento, cuando las compañías se dieron cuenta que no podían vender y que la cartera que tenían por cobrar no se podía recuperar y el proveedor no les podía facturar, entonces ahí fue donde empezamos a preocuparnos. Venga, las compañías no pueden estar cerradas. Hay compañías, como se nombró en el caso de Bogotá, que pueden estar 75 días sin operar y no pasa nada. Es decir, asumiendo aquí gastos y algunos costos fijos, no es costos variables, pero costos fijos relacionados con la operación que desarrollaron. ¿Listo? Entonces encontramos al proveedor como una fuente de financiación, identificamos estas tres fuentes de financiación, la del banco, la del dueño y el proveedor. Seguimos en el ciclo, listo, ya tenemos activos, ya tenemos inventario, ya procesamos el producto, adicionamos costos y tenemos el bien disponible para la venta. ¿Qué hacemos? Lo vendemos. Una vez nosotros logramos realizar la venta, pueden presentarse dos momentos, o de contado o a crédito. Pensemos en este caso que va a ser a crédito. Una vez yo hago esa venta a crédito, en algún momento debo recaudar el efectivo. Entonces, vuelvo a mirar, ¿dónde está la cartera? La cartera hace parte, es producto. O sea, ¿dónde nace la cartera? Nace de la operación, de una venta que realicé a crédito. Cuando recaudo ese dinero, entonces ya lo convierto en efectivo y sigo destinando, que por eso lo ubicamos dentro de la inversión, destinando a cubrir ¿qué? Todas esas otras necesidades que tiene la empresa, representados ya en aquellos gastos de administración y ventas que son, pueden ser gastos fijos, ¿cierto? Todo lo relacionado a salarios, arriendo, a servicios, seguros, y de ese dinero también me debe alcanzar ¿para qué?
me debe alcanzar para pagar los gastos de venta, todo lo relacionado con la distribución, el mercadeo. A su vez, como tengo una obligación con el banco que me prestó recursos, debo tener dinero para pagar la cuota y pagar el interés si tengo un resultado positivo, que es lo que esperamos todos, porque acuérdense de la apuesta que hicimos con el empresario, debo pagar impuestos y al final del día, una vez termine todos mis compromisos, voy a generar dividendos. Entonces, ¿por qué el inversionista quiere que la empresa construya valor? Porque miren todo el riesgo que tiene que asumir antes de poder recibir los dividendos. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, las ventas no logran el nivel deseado? ¿Habrá dividendos para el empresario? No. Probablemente no. Hoy lo estamos viendo con la pandemia. Hay compañías que la primera decisión que tomaron es, a ver, venga, vamos a pedir que nos ayuden a liberar los sectores para poder continuar en la operación, para cubrir esta parte de las obligaciones. No están pensando en dividendos. Hoy están buscando un punto de equilibrio financiero, o sea, aquel momento donde ni se gana ni se pierde, ¿sí? Esto para complementar la información que tenemos nosotros a partir del material del campus relacionado con el ciclo de operación de los negocios. Insisto, todas las organizaciones de mayor o menor tamaño tienen un ciclo operacional similar al que tenemos acá. Puede variar, es decir, háblenme de una empresa que ustedes consideren que venda de contado, 100% de contado. Cualquiera que les venga a la mente. Los almacenes, listo, la cadena, los retail, casi todos venden de contado. Y cuando digo casi todos, sí, el éxito, cualquiera de ellos, sí, cualquiera de ellos. De hecho, no, casi todos no, venden de contado, ¿sí? Porque una cosa es que tengan algunas líneas especiales para clientes institucionales, pues muy poco, pero normalmente venden de contado. Entonces, simplemente una organización como el éxito, producto de la operación, no genera cartera. Inmediatamente, ¿qué genera? Efectivo, pero debe cumplir la misma condición. Hay que pagar gastos, hay que pagar impuestos, hay que pagar obligaciones. Diría, bueno, una empresa como el éxito se endeuda. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿Y para qué se endeuda? Para vender más. Para invertir. Para invertir y vender más. Bueno, puede ser en inventarios, ahorita lo vimos, claro. Con la pandemia también nos dimos cuenta que, por ejemplo, ellos buscaron aquí una serie de estrategias para favorecer proveedores, para seguir vendiendo, porque aunque tienen un músculo financiero importante, pues esos recursos no son ilimitados. Entonces, por un lado, para la operación, momentáneamente se pueden endeudar, pero normalmente se endeudan ¿para qué? Para invertir. Cuando vemos todos esos metros cuadrados que hace parte, o sea, hoy el ingreso del éxito puede ser más proveniente de los negocios de espacios públicos, de todo lo que tiene que ver con administración de propiedad, que el mismo retail, ¿cierto? Entonces ahí tiene inversiones que valen muchos miles de millones de pesos, no solo en Colombia, sino, por ejemplo, cuando se fue por allá, no sé, 4 o 5 años, de compras por Sudamérica y tuvo todas esas inversiones en diversos países. Entonces, las compañías por el tamaño van a tener obligaciones proporcionales a su tamaño, ¿cierto? Cuando la pandemia, listo, el éxito ha vendido mucho, pero ¿qué ha vendido? Ha vendido muchos televisores. Hubo que generar acciones complementarias para poder vender ese tipo de artículos, o muchas prendas de vestir, o mucha juguetería. Probablemente no, ¿cierto? Los bienes de primera necesidad, acordes a la situación que estamos viviendo, sí han tenido una mayor rotación, pero los otros probablemente no. Entonces, en ese orden de ideas, este es el ciclo de operación que tiene cualquier organización. Y ya lo decíamos, entonces, ¿qué se busca? No solo pensar en lograr utilidades, porque las utilidades, como bien lo dijimos en este momento, mire, si yo solo pienso el objetivo básico financiero en términos de utilidad, voy a exponer la empresa, o sea, no voy a pensar en el crecimiento, lo que estoy diciendo el Grupo Éxito. Si Grupo Éxito no tuviera una entidad, líneas, unidades estratégicas complementarias,
y estuviese una situación como la que estamos viviendo, pues va a tener más riesgo en que en el mediano y largo plazo. Y todavía lo tiene, porque ¿qué fue lo primero que hizo una organización como Grupo Éxito cuando empezó toda esta situación de cerrar los comercios? ¿Qué tuvo que hacer, el Grupo Éxito con los comerciantes, por ejemplo? ¿Dónde vive Lorena? Señora, ¿Dónde ¿dónde vives? qué? ¿Dónde vives? En Barbosa, Barbosa. Bueno, entonces Antioquia. Angélica, ¿tú dónde vives? Planeta. Sabaneta y Angie. Bogotá. Bueno, entonces las tres de Antioquia nos ubicamos, gracias. Las tres de Antioquia nos ubicamos claramente con Viva, por ejemplo, Envigado, ¿cierto? Incluso en Bogotá también se conoce. Pero si estamos hablando de otro éxito, Angie, no sé, no sé, voy a inventar cualquier cosa. El salitre, hay un éxito, no es tan grande como el que estamos hablando aquí de Viva Envigado, pero todos tienen unas expectativas de rentabilidad. Entonces, si por más que venda el almacén y tenga una buena utilidad, no es suficiente para crecer. Producto de esa proyección que tenía la empresa, todas esas posibilidades alineadas a la estrategia de la compañía, se construyen esas unidades de negocio alternas como las que estamos hablando de Viva y la marca Viva, pues que es la marca propiamente dicha de se me olvida, de toda la administración de propiedad horizontal, que fue la marca Viva, que nació aquí en Antioquia, en Viva Laureles, y se fue expandiendo por el país. Yo no sé, Angie, si en Bogotá hay algo relacionado con Viva, no sé, pues realmente desconozco. Entonces, si yo solamente pienso en las utilidades no me garantizan el crecimiento y la permanencia. En ese orden de ideas, continuando con este mismo ejemplo, cuando los toros deciden vender la compañía, por muchas razones, ¿cierto? Muchas razones. La primera transacción con Grupo Casino es, bueno, ellos querían utilidad y al vender la compañía se presentó una buena transacción. Pero ¿qué ocurrió? Si el éxito se queda ahí estancado, ¿qué hubiese pasado? Termina la utilidad y ¿dónde está? ¿Dónde se permite el crecimiento y la permanencia? Entonces, cuando hablamos de este concepto, no estamos hablando de objetivos de corto plazo, sino objetivos de largo plazo que obedezcan a una planificación estratégica. Por eso lo que estamos hablando de esta compañía. Profe, se le está escuchando muy entrecortado. Perdónenme un segundo. Profe, se le fue la señal. Ahí mejoró. Ahí me escuchan, señoritas, las señoras. Ahí sí me escuchan. No, ¿No me profe. escuchan? No. Déjenme un segundo, y eso que tengo aquí cableado. Ya. Profe, ahí. Ahí ya. Ahí. Listo. Sí, Ok. profe, ahí. Vamos a ver, ahí volví a ajustar el cable a ver qué pasa. Bueno, entonces les decía que ese crecimiento debe obedecer a un propósito estratégico. Volvamos al Grupo Éxito. Entonces, cuando el Grupo Éxito decide vender de la familia Toro Quintero a Grupo Casino, buscaron unas nuevas alternativas y una nueva dimensión organizacional para la compañía. Entonces ya vimos un éxito completamente distinto. Para empezar, las compañeras de acá de Antioquia, que somos un poquito, Angie, con mucho respeto, necios al comprar, necios en el sentido que nos gusta que nos consienten, y en su época el éxito tenía asesores en todos los puntos de venta, a usted prácticamente lo llevaban donde estaban los productos. Ese modelo cambió mucho cuando la empresa se vende. ¿Pero por qué cambió? Por las nuevas exigencias de los propósitos organizacionales que traía el Grupo Casino. Y así sucesivamente fueron haciendo varios cambios, tanto en el mediano como en el largo plazo, que exigen unos compromisos y exigen unos sacrificios para poder garantizar lo que se quiere como compañía en el tiempo, que es lo que hoy tienen, una compañía multilatina que está generando unos buenos rendimientos. Por supuesto que hoy que estamos hablando de diagnóstico financiero, nosotros vamos a entender aquí una situación importante, y es que la pandemia nos va a sensibilizar un poco. Es decir, cuando nosotros empecemos a comparar cifras,
que vamos a mirar pues que la manera de hacer una evaluación es en función de mayor cantidad de datos posibles. Cuando nosotros empecemos a comparar cifras, vamos a tener que hacer un alto en el camino en función de, chicas, si se me daña la conexión, que ya casi se me daña, volvemos a ingresar por el mismo link. En función de la situación que está ocurriendo, porque aquí en aquellas compañías que les ha ido muy bien en ventas, como lo analizábamos, en este año es un dato que no es real. Ejemplo, las compañías de electrodomésticos, ¿será que les está yendo muy bien en este momento? No. No. O algunos electrodomésticos sí, algunos no. ¿Qué pasó cuando nos fuimos para la casa? ¿Cómo empezamos a ver la casa? ¿O cómo nos empezamos a sentir? O para empezar, cuando nos dijeron, bueno, listo, Sí. no vuelvan, no, mañana o a partir del 20, ¿cuándo fue eso? 20 de marzo, todos a trabajar desde la casa. Entonces, lo primero que hubo que hacer es tratar de adecuarnos. Teníamos tecnología, Comprar computador. no teníamos tal vez oficinas acondicionadas, porque pues es que quién estaba preparado para que en una familia de 4 o 6 miembros estuvieran todos conectados tipo call center. No estábamos preparados. Las personas que comían mucho tiempo por fuera y empezar a mercar una vez a la semana o a lo sumo 2 cuando se permitió y la nevera ya no nos alcanzaba. ¿Qué hubo que hacer ahí? Comprar. Buscar otras necesidades. Entonces, miren que esa situación se vuelve un dato estadístico que no es real, o sea, es un dato propicio de esta situación. En ese orden de ideas, el año 2020 no solo va a pasar a la historia como ese año de todo lo que pasó con el COVID-19 y lo que va a continuar pasando, sino que en análisis de compañías vamos a tener que hacer una separación, o sea, vamos a tener que hacer un análisis un poco más detallado para poder comparar. Miren que cuando el gobierno anuncia la base para reclamar el beneficio en las empresas, ¿cuál fue la mayor dificultad? ¿Por qué se demoró tanto en expedirse el decreto? Entre el anuncio y la oficialización del decreto como tal. De pronto lo recuerdan. Que era bueno. Tienen derecho a ese beneficio quienes hayan tenido una disminución en sus ventas. Y le empezaban las preguntas. ¿En cuáles ventas? Si tomo año a año, ya me afecté. Si tomo el trimestre del 2019 contra el del primero del 2020, también me afecté, etcétera, etcétera. Entonces ahí vienen una serie de inquietudes que este año es atípico. Volvamos acá. En la medida en que la empresa pueda lograr los objetivos, va a permitirle sobrevivir. La turbulencia que empezamos a manejar cuando la pandemia hizo que muchas compañías se afianzaran y salieran de esa situación. Y hoy hubo un momento de supervivencia. ¿Y hoy qué están haciendo? Están creciendo porque rápidamente se adaptaron, incorporaron tecnología y presentaron otras acciones. Punto uno, entonces sobrevivir. La segunda, las compañías que involucraron tecnología, y entonces ahí vuelve la pregunta, ¿a las compañías de tecnología cómo les está yendo este año? Todo lo relacionado con marketing digital, Bien. con tecnología, con Súper todo. bien. Súper bien. O sea, Y sí el tuvieron año, crecimiento. exacto, y ese crecimiento lo iremos a comparar de aquí a los próximos 5 años en igual proporción. Si hay otra pandemia. No. No, esperemos primero que no haya una pandemia. O sea, ya fue claro que esas apuestas tecnológicas funcionaron y funcionaron bien. Y quienes no le crean a la tecnología lo tuvieron que hacer de una manera acelerada para poder tratar de competir rápidamente en el mercado. Entonces, en ese orden de ideas, donde nosotros vamos a mirar cuáles son esos elementos que nos van a permitir permanecer, crecer mucho y ser rentables, que es la combinación de todo, porque cuando yo miro solo un aspecto, no voy a dar respuesta a todas las necesidades, como lo veíamos en el ciclo, ¿sí? El deber de las compañías es hacer las cosas de tal forma que todos los grupos de interés salgan beneficiados. Mire que si yo me devuelvo al esquema anterior, si en cualquier momento del ciclo operativo yo no
hago una decisión adecuada, es decir, para pagarle a mis trabajadores no le pago a los proveedores, o para pagarle al banco no le pago a los trabajadores, pues no va a lograr momentáneamente, tengo un beneficio, momentáneamente tengo un resultado, pero ese resultado no me garantiza ni crecimiento ni permanencia, porque si yo no cuido a mis proveedores, ellos no me van a seguir despachando, voy a poner en riesgo mi operación y voy a tener problemas. Si yo no me cuido a mi personal, no van a estar motivados, no van a poder seguir, no, la compañía no va a poder seguir creciendo. Si yo afecto la calidad del producto, yo puedo tener una utilidad momentánea y puedo tener una rentabilidad, pero afecto el mercado en el mediano y largo plazo. Entonces, esos son los elementos que vamos a evaluar y es el concepto de por qué las compañías se crean para generar valor, para generar riqueza, a partir de ese concepto de objetivo básico financiero. Y vamos a verlo, bueno, antes de hablar, sí, voy a darles este último slide de análisis, de teoría, perdón, para que nos vamos a la práctica. Y toda esa información, todos esos propósitos de la organización, hay que medirlos de forma permanente, constante, a la luz de unas metas decididas por la organización, unas proyecciones para ver qué tanta desviación tuvimos, unos indicadores que se van a construir partiendo de esas necesidades, que nos va a permitir a nosotros conocer si la empresa tuvo un buen desempeño o un mal desempeño. Lo dijimos ahora, las ventas es uno de ellos, ya hemos estado evaluando. Si evaluamos las ventas de las compañías de tecnología dentro, con esa misma proyección de crecimiento de aquí a 5 años, vamos a tener un problema grande. ¿Por qué? Porque seguramente no va a haber un mercado para desarrollarse a ese ritmo tan rápido. Ahora, muchas compañías de tecnología también nacieron con la pandemia, cuando empiezan a mirar, bueno, todas las alternativas digitales, la misma fintech, que es tecnología al servicio de las finanzas, y viene todo lo del poder pagar digital, comprar digital, comercio electrónico, etcétera, etcétera. Una serie de desempeño a partir de unos índices, un análisis. Y los propósitos de la organización. ¿Qué quiero yo como compañía y para dónde voy? Ah, ok, como compañía quiero vender más cada vez. Perfecto. ¿Y con qué condiciones? Ah, es que tengo la misma planta de producción, tengo el mismo portafolio, tengo el mismo personal, tengo el mismo capital. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Qué factor de innovación vas a tener allí en producto o en servicio para lograrlo? Se debe definir toda una estrategia, planearla y valorarla. Y una vez yo estoy muy bien, como digo yo, estoy muy bien en la casa, pues voy y me comparo con el vecino para ver si realmente en el mismo sector donde yo estoy, con unas condiciones de competencia similares en términos de mercado, de producto, realmente mis propósitos son los que yo quiero tener, son tan buenos que va a soportar todo lo que está proyectado, o por el contrario yo encuentro que mientras yo tengo un margen de ganancia, por ejemplo, del 20%, mi vecino que hace un producto de características similares al mío, con las condiciones que estamos nombrando, se gana el 50%. Es decir, ahí algo pasó y tenemos que tratar de indagar qué está pasando allá. Y cuando digo pasar, tratar de indagar qué está pasando allá es comparar. Entonces, en ese sentido, el análisis financiero juega un papel fundamental. Pero como ustedes no vinieron a que yo les siguiera contando historias teóricas, porque ya tenemos suficiente material allí para trabajar, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica y me voy a ir a que miremos un ejercicio. ¿Cómo es que funciona este del objetivo básico financiero? Denme un segundo, que tengo una actualización en este equipo. He invertido aquí unas cosas. Un segundo, por favor.
Ya vemos el Excel, ¿verdad?